al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente con ustedes en este día. Es una bendición para mí poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road entre Memorial y Briar Forest, y para nosotros sería de muchísima bendición que pudieras tomar un tiempo para visitarnos, para compartir con nosotros. Estamos realmente en un tiempo, hermanos, hermanas, donde el Señor se está moviendo de manera impresionante, de manera maravillosa. Y nosotros como pueblo de Cristo nos está correspondiendo ver cosas maravillosas que Él está haciendo por su mano, en medio nuestro y a través de nosotros. Durante mi tiempo de programación, pues quiero invitarte a que nos puedas llamar a nuestra línea de oración al 713-408-3068. Tenemos allí personas que están dispuestas para no solamente recibir tu llamada y orar por ti, sino también para darte una palabra, para entrar en acuerdo contigo por tu necesidad. También a lo largo de este programa, que hoy empiezo una nueva serie y creo que va a ser también de muchísima bendición para tu vida, me gustaría decirte, si estás interesado en conocer de nosotros, de nuestro ministerio, quiénes somos, puedes entrar en nuestra página en internet al www.globaladvancedchurch.org o en mi página en Facebook www.facebook.com/Corey Gómez. Allí tenemos un link también para nuestra página como iglesia Global Advance Eclesia. Va a ser de bendición poder compartir contigo. Allí puedes dejar tus impresiones del programa, dejar tus impresiones de cómo este programa te está bendiciendo. Nos gustaría saber realmente de ti. Estamos tratando de llevar un feedback, una retroalimentación de lo que está ocurriendo, y me encantaría pedirte que entonces pudieras dejar tus impresiones allí. Hoy quiero iniciar un nuevo tiempo, una nueva serie, y me gustaría tomar un personaje sumamente interesante, Lot, el sobrino de Abraham, y me gustaría titular esta nueva serie, Lot, una paternidad fracasada. Quiero trabajar contigo en los próximos programas, durante esta serie. Me gustaría trabajar contigo acerca de dos órdenes en lo que es la paternidad a nivel natural y espiritual. Lo vamos a ver, por supuesto, desde la perspectiva natural, pero quisiera enfocarme en la paternidad espiritual. Estamos en un tiempo donde la palabra, la profecía del Señor, traída por Malaquías y cumplida parcialmente por Juan el Bautista, está en este momento en el apogeo de su cumplimiento. Esta profecía dice que en los postreros tiempos el Señor enviaría a su mensajero que prepararía el camino del Señor. Pero fíjate lo que dice, y Él va a hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres. Los eclesiólogos a nivel mundial han declarado que hemos entrado a una nueva era en el Señor, y se le ha denominado la era del Padre, es decir, un tiempo donde nosotros estamos siendo llevados a una revelación de lo que es el rol de nuestro Padre Celestial como nunca antes. A nivel natural, por supuesto, estamos mirando entonces cómo hay un énfasis en lo que es la paternidad. Pero déjame decirte algo, cada vez que el Señor empieza una obra en la vida de la iglesia y en las naciones de la tierra, no es menos cierto, y con esto quiero pedirte que tú puedas abrir tus sentidos espirituales y tus sentidos naturales. Pero una de las cosas que ocurre es que cada vez que el Señor empieza a moverse por su espíritu, también el espíritu de engaño o el espíritu de perversión que viene para dañar esa verdad también empieza a moverse. En esta nueva serie vamos a estar estudiando un pasaje. Vamos a iniciar con Génesis capítulo 13 y nos vamos a quedar aquí por un tiempo y luego vamos a pasar a Génesis capítulo 19. Pero me gustaría que empezaras a llevar nota del mensaje, nota de la palabra, porque posteriormente vamos a tratar de hacer uno de los programas con parte del feedback de la retroalimentación que tú nos puedas dar a través de mi página en Facebook. Te la vuelvo a repetir, www.facebook.com/Corey Gómez.
Permíteme leer para ti Génesis entonces capítulo 13 y voy a empezar del verso 7 en adelante. Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Verso 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Verso 12, y Abraham acampó en la tierra de Canaán. Me gustaría tratar contigo algunos principios. Recuerda que el tema lo estoy titulando Lot, una paternidad fracasada. Y te decía al principio que estamos viviendo un tiempo donde a nivel social, una de las mayores, vamos a decir, de los mayores problemas que estamos enfrentando como sociedad es una generación sin padre. Una generación que se ha tenido que criar, dicen las estadísticas, que más de la mitad de los hogares, no solamente en este país, pero en la mayoría del mundo, se crían los hijos con uno solo de los padres. Es bien interesante cuando empezamos a estudiar estadísticas, porque aún estamos viviendo un tiempo donde la mayoría de nuestros niños durante el día, no solamente después que están solos, es decir, no ven a los padres sino en la mañana porque están en la escuela todo el día, pero la mayoría de nuestros niños regresan a hogares vacíos porque ambos padres tienen que trabajar. En otras palabras, estamos viviendo un tiempo donde todas las características de la sociedad, las necesidades económicas, los problemas financieros a nivel mundial, crisis en todos los sentidos, se están reflejando en nuestros hogares, pero trayendo también o produciendo también crisis. Ahora, el corazón de Dios, sabemos que para este tiempo es un corazón donde Él quiere no solamente mostrarse a sí mismo como Padre, no solamente revelarse a sí mismo como el Padre amoroso, como el Padre amante que envió a su Hijo unigénito a morir por la humanidad. Pero una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo, y con esto quisiera que pudiéramos empezar a establecer cierto fundamento, es el hecho de que Dios en este tiempo está derramando también y está formando un corazón de padre y de madre en hombres y mujeres que han decidido caminar en lo que es el corazón y el propósito de Dios para este tiempo. Ahora bien, me gustaría en esta primera parte, en este primer programa, quiero establecer contigo algunos principios fundamentales para que podamos desarrollar entonces el tema. La primera cosa que encontramos aquí y que me gustaría ver el contexto en la cual está escrita Génesis 13 es que Abraham tenía con Lot una relación paternal. Recuerda bien que cuando Dios le da la palabra a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal y deja a Ur de los caldeos, Lot sale con su padre y más adelante encontramos que el padre de Abraham muere en Aram y encontramos que Lot sale con su papá, sale con su esposa, sale con todos sus bienes, pero también trae a su sobrino Lot. Y sabemos por lo que es el contexto cultural que la relación que había entre Abraham y Lot era más que una relación de tío a padre, era una relación de tío a sobrino, era más una relación de padre a hijo. Ahora, me llama la atención porque a partir de los nombres nosotros vamos a establecer dos órdenes y quisiera que ampliaras ahora tu mente de lo que sería la paternidad natural, aunque los principios se aplican a la relación natural papá-hijo. Me gustaría que pudiéramos ir un poco más allá y pudiéramos empezar a aplicar estos principios a nivel espiritual. A partir de los nombres vamos a encontrar aquí dos órdenes, entonces te decía. La primera es que Abraham es un nombre bien interesante antes de ser cambiado a Abraham, porque Abraham significa un padre enaltecido o un padre de altura. Abraham está formada por dos palabras que son importantes. Ab, como todos sabemos, es la primera letra del alfabeto y quiere decir padre. Es la palabra primaria y es padre. Y la segunda, por la cual está formada Abraham, es la partícula rum,
que significa acrecentar, alabar, aumentar, criar, dirigir, eminencia, engrandecer, poderoso. Encontramos entonces que el orden de paternidad, según el orden abrámico, es un orden donde vamos a decir, hay una cobertura que produce en los hijos naturales o espirituales aumento, prosperidad, ser eminente, ser engrandecidos, convertirse en gente poderosa, ser alabado. Es muy importante esto porque cuando nosotros entendemos que en Dios las cosas operan por orden y cuando nosotros entendemos que en el mundo espiritual nosotros nos colocamos, así como en el mundo, por ejemplo, como en los militares, hay tropas y estas tropas tienen un orden, ¿verdad? Cada uno de ellos podemos ver, por ejemplo, aviación, podemos ver el ejército que va a nivel terrestre y así, o los marítimos que van por el mar, pero en el orden, y es lo que quiero enfatizar, hay dos órdenes paternales aquí a partir de estos dos personajes, Abraham y Lot. El primer orden que estamos mirando, Abraham como un padre de altura, como un padre que hace que sus hijos prosperen, que hace que sus hijos sean alabados, que hace que sus hijos sean reconocidos. Pero este otro, Lot, significa velo o cubierta, significa cubrir. Y por el contrario, me llama la atención porque Lot es un orden de padre que sí cubre, pero que más bien mantiene escondido. Ahora bien, más adelante vamos a estudiar un pasaje porque Isaías 25:7 utiliza esta misma palabra en el hebreo para decir que Dios, y dice así literalmente, y no lo vamos a estudiar ahorita, pero lo quiero mencionar, dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Allí la palabra cubierta con que están cubiertas todos los pueblos es la palabra Lot, tiene que ver con eso que está por encima, que está impidiendo que puedan salir al conocimiento de la gloria de Dios. Me gustaría que lo miráramos nuevamente lo que estoy diciendo y que lo podamos poner en perspectiva, porque estoy a punto de tratar contigo un tema que es bastante escabroso, va a ser bastante controversial, pero es necesario que podamos establecer los principios para que podamos desarrollarlo y que si se genera alguna controversia, tú puedas entender que con la Biblia pues nosotros no discutimos. Te vuelvo a decir, hay dos órdenes aquí de padres, que está Abraham, que es un modelo o un orden paternal que hace que los hijos o que la simiente sea alabada, sea aumentada, pueda alcanzar posiciones de eminencia. Y hay otro orden de padre, que es el caso de Lot, que es un orden que sí produce cobertura, porque significa en sí mismo cobertura, pero a la vez es un velo, y la implicación es que impide que la revelación de Dios penetre. Y te decía, Isaías 25:7 lo vamos a tratar más adelante con bastante detalle. El segundo principio en este sentido que me gustaría ver contigo, y recuerda que estamos estableciendo aquí algunos fundamentos, es que Lot no honró la relación entre Abraham y él, que como te decía, no era una relación entre tío y sobrino, sino como de padre a hijo. Y fíjate, una de las cosas por el tipo de relación, cuando en el verso 9 Abraham le dice, mira, primero le dice, no vaya a haber entre nosotros discusión, tú y yo somos hermanos, tú y yo somos familia, nosotros no tenemos que estar discutiendo porque no hay espacio. Y le dice en el verso 9, no está delante de ti toda la tierra. Ahora fíjate cómo Lot no honró esa relación padre-hijo. En la cultura, el patriarca o la cabeza de la familia tenía el derecho de escoger la posesión, tenía el derecho de decidir cuál era la porción de tierra con la que se iba a quedar y luego designaba cuál era la porción restante que iba a tomar los otros. Y en este caso encontramos a un hombre, a un padre, que significa, te vuelvo a decir, un padre de altura, un padre que hace que su simiente prospere, un padre que hace que su simiente sea enaltecida, reconocida, que llegue a lugares de eminencia. Este hombre, Abraham,
no solamente renuncia a ese derecho de escoger o de tomar posesión de la tierra, él como patriarca, sino que además de eso, Abraham manifiesta como fruto de su carácter, como fruto de vida, una actitud desinteresada, una actitud pacífica, una actitud generosa y aún condescendiente. Y podemos encontrar aquí entonces cómo Abraham tipifica en su manera de vivir, en su manera de caminar, las características de hombres y mujeres llenos de Dios de acuerdo al Nuevo Testamento. Me gustaría mencionar 3 pasajes para que lo veamos por encima. Por ejemplo, vemos Mateo 6, 31 y 32, cuando dice: no te afanes diciendo que voy a comer o que voy a beber o que voy a vestir, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Recuerda que este Jesús todavía con el sermón del monte dice: pero tu Padre Celestial sabe de que tienes necesidad, que tú tienes necesidad de todas estas cosas. El verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios es alguien que sabe que no necesitamos estar preocupados más allá de lo que es la carga normal de todos los días, porque nosotros tenemos un Padre Celestial que no solamente conoce nuestras necesidades, tenemos un Padre Celestial cuyo nombre, y es uno de los nombres más relevantes en el Antiguo Testamento, es Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor, pero tiene otro nombre, por ejemplo, Jehová el Shaddai, y la figura es como una madre que tiene los pechos llenos de leche, es el Dios que me amamanta, es el Dios que me sustenta, es el Dios que se da de sí mismo para ministrar a mi vida ese sustento diario que yo necesito. Y podemos seguir viendo nombres de Dios a través de los cuales vamos a encontrar características o atributos en ese Dios todopoderoso que es nuestro Padre Celestial y que se manifiesta a sí mismo no solamente de una manera generosa, bondadosa, pacífica, sino como ese Padre que nos ama y que siempre está dispuesto a sostenernos. Otro pasaje que me llama mucho la atención, y estamos ejemplificando esta conducta de Abraham, porque Abraham le dice: Lot, tú puedes escoger la tierra que tú quieras, el pedazo de tierra que tú quieras. ¿Por qué? Porque Abraham tenía vamos a decir, su confianza puesta en el Señor. Abraham sabía que su recurso o ese lugar de donde provenía la ayuda para él era el Señor mismo. En Romanos 12, 10 y 11 dice de esta siguiente manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué está aquí? El apóstol Pablo está en el capítulo 12 de Romanos. Recordemos que uno de los capítulos magistrales en la carta de Romanos que escribe el apóstol. Y el apóstol empieza diciendo: es necesario que nosotros entremos en un proceso de renovación de nuestra mente. Y el apóstol empieza a escribir por qué tenemos que renovarnos en nuestra mente, por qué tenemos que ser renovados. Es para poder reconocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y nos empieza a dar de manera muy práctica esas cosas de cómo nosotros somos renovados. Principios fundamentales con respecto a nuestra relación con los demás miembros del cuerpo. Y una de las cosas que establece entonces el apóstol aquí en este pasaje es el hecho que el amor fraternal, ¿cómo lo voy a manifestar? En la medida que yo puedo darle un lugar de preeminencia o voy a preferir a mi hermano por encima de mis propias necesidades. Cuando yo puedo colocar a mi hermano primero que yo, cuando yo puedo mirar no solamente la necesidad de mi hermano, pero aún si está en mi mano, poder satisfacer aún, vamos a decirlo de esta manera y permíteme usar esta palabra en su sentido amplio, poder satisfacer sus caprichos. El apóstol está diciendo, cuando hablamos de amor fraternal, necesitan aprender a preferirse los unos a los otros, y esto es en cuanto a honra. Un tercer pasaje en el Nuevo Testamento que me gusta mucho es Filipenses capítulo 2, versos 4 al 7. Fíjate cómo dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de los otros. ¿Qué hizo Abraham aquí? Abraham le dice, Lot, delante de ti está toda la tierra, así es que escoge tú decides a dónde quieres ir. Si tú decides que te quieres ir al norte, pues yo me voy al sur. Si tú te quieres ir al este, entonces yo me voy al oeste. Aquí vemos el principio también del apóstol Pablo establecido en Filipenses. No busques lo tuyo. ¿Cuántas veces nosotros, por luchar por nuestros derechos, por colocar nuestros derechos por encima de los demás, entramos en conflictos que aún, hermanos, nos llevan a divisiones y nos llevan a hacer brechas tan grandes que después no podemos saltar? ¿Cuál es el problema en muchísimos matrimonios? Cuando en los matrimonios las parejas empiezan a luchar y empiezan a pelear entre sí por cuáles son mis derechos y no te metas en lo que es mi espacio vital y cosas como esa. Sigue diciendo el apóstol en Filipenses 2, estamos del 4 al 7, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? Me gusta cómo lo traduce la versión internacional, dice, haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Estamos hablando de cómo cuando Abraham decide, entregar su derecho a Lot y decirle, mira, yo tengo el derecho, yo tengo la autoridad y aún tengo el poder para escoger, y aquí cómo vamos a dividir la tierra. Sin embargo, le dice, Lot, decide tú, yo te voy a ceder mi derecho. Estamos mirando cómo Abraham manifiesta la misma conducta o la misma actitud del Señor Jesús. Abraham dice, yo me voy a despojar de ese derecho, yo me voy a despojar de ese, no solamente el derecho adquirido a nivel cultural, sino un derecho ganado por la relación. Le dice, te lo voy a entregar a ti. Dice aquí que Jesús, siendo como Dios, teniendo la forma de Dios, no lo tomó en cuenta. Y dice, sino que se despoja a sí mismo. En otra versión pudiera decir, sino que se desnuda a sí mismo, se quita el ropaje de Dios simplemente para poder venir y ser uno como nosotros y poder morir en la cruz del Calvario. Ahora bien, te estoy diciendo que hay dos órdenes paternales aquí. El orden Abraham, que es un orden de un padre que lleva a la simiente, a ser una simiente que es alabada, a ser una simiente que encuentra posiciones de eminencia, a ser una eminencia que es engrandecida, una simiente que es reconocida, una simiente que sabe criar, dirigir, una simiente que se convierte en poderosa. Esto es lo que significa Abraham, pero también está por el otro lado el orden Lot o la paternidad Lot, que es una paternidad que cubre, pero cubre tanto que lo que hace es que produce un velo, y ese velo impide que la revelación de Dios penetre en la vida de la gente. Es importantísimo. ¿Por qué quiero establecer esto como fundamento en este día? Porque la única manera que tú puedas discernir, en primer lugar, puedes discernir solamente es por la palabra. Y tú puedes empezar a mirar cuál es el tipo de cobertura que has tenido. ¿Bajo qué cobertura estás? Natural y espiritual. ¿Son tus padres naturales o son tus padres espirituales? Gente que te está llevando a un lugar de eminencia, gente que te está llevando a un lugar de fructificación, gente que te está llevando a un lugar de multiplicación donde tú puedas alcanzar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. O estás bajo una cobertura natural o espiritual que simplemente está impidiendo que la revelación de Dios llegue a tu corazón. Y cuando la palabra no es revelada en tu vida, simplemente caminas a tientas. Tan es así que el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Cuando la palabra de Dios es revelada en nuestro espíritu, nosotros podemos encontrar camino y aún hacer camino donde no hay camino. Te decía que Lot no honra la relación paternal. Lot simplemente decide tomar el derecho que Abraham le estaba dando. Y fíjate esto, cuando Abraham le da a Lot la libertad de elección, él le dio a Lot la prioridad de sus deseos para que vinieran a cumplimiento. ¿Y qué pasó? Verso 10, estamos en Génesis 13:10 y dice, y alzó Lot sus ojos y vio. Quisiera que miráramos esto para tratar de terminar con este punto, porque estoy cerca de terminar. Dice,
y alzó Lot sus ojos y vio. Es bien interesante porque el collado donde ellos están colocados, o el monte desde donde ellos están, se podía ver todo el Jordán, también todas las praderas y todos los ríos que estaban alimentándose, ¿verdad?, de este río Jordán. Así es que desde la posición donde ambos estaban, Lot podía divisar toda aquella tierra regada y podía divisar cuál era la tierra que no iba a ser regada, o sea que en lo natural no era próspera. Y encontramos en el verso 11 que Lot toma aparentemente la mejor decisión. Verso 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Verso 13, Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en contra de Jehová en gran manera. Cuando le damos prioridad a nuestros deseos, cuando le damos prioridad a nuestras agendas, cuando no honramos al que merece honra, cuando nosotros no funcionamos en la relación que ha sido ordenada de parte de Dios para nuestras vidas, en la manera que debemos funcionar, empezamos a caminar en el orden de Lot. Porque Lot escogió aparentemente la mejor parte. En apariencia, Lot decidió por lo mejor, escogió la llanura del Jordán. ¿Y qué sucede? Entonces, escoge la llanura del Jordán hasta llegar a Sodoma. Y fíjate lo que significa llanura, es la palabra Kikar, para que veas en apariencia porque escoge bien. Él escoge a Kikar, que significa toda una región, pero tiene que ver con pan, con moneda y tiene que ver con danzar. Son tres palabras importantes y esto lo vamos a retomar en nuestro próximo programa para que podamos entender cuando nosotros escogemos, cuando mis prioridades están fundamentadas en lo que yo considero son mis necesidades, en lo que yo considero es lo que Dios debe suplir para mi vida. En ese momento yo empiezo a morir a los propósitos eternos de Dios. Estamos ya, como te decía, en el momento cerca ya de terminar. Y quiero decirte, apenas empecé o estoy empezando hoy con una nueva serie, Lot, una paternidad fracasada. Quiero hacer establecer una diferencia entre lo que es una paternidad abrámica y la paternidad Lot y cómo estos dos órdenes paternales están establecidos en este momento en la iglesia de Cristo y cómo esto te puede llevar a ti a la victoria o a la derrota, te va a llevar a ti a la revelación que va a producir la vida de Dios o simplemente va a robarte la vida que Dios ha sembrado en ti, que Dios ha soplado sobre ti y te va a llevar a muerte. Si quieres llamarnos, tienes alguna necesidad, ahí está nuestra línea de teléfono 713-408-3068. Si tienes alguna pregunta, puedes establecerla a través de nuestra página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Y te vuelvo a decir, estamos en un tiempo sumamente importante como Iglesia de Cristo y necesitamos estar alineados en el orden de Dios. Es mi oración por ti y es mi declaración sobre tu vida, que puedas estar bajo la cobertura que te lleve y que te haga prosperar y colocarte en un lugar de eminencia como es el corazón de Dios para ti. Dios te